No diga. Hola a todos, muy buenas noches. La clase de hoy vamos a hablar de lo que es las burlas, la gravedad de las burlas, aquellas personas burlones, los que hacen bullying. Todo esto para la Torá es muy grave. Vamos a ver primero que todo lo que dice el Rav Chaim Kanievski. ¿Cuál es la definición de una persona burlona? En hebreo se dice letz, ¿sí? Payaso, burlón. ¿Qué quiere decir? Dice Rav Chaim Kanievski, una persona que oleg batel, que está de ocioso, enav lokhim shum davar bejovedrosh. No toman nada con seriedad. No hay gente de cualquier cosa, se burla. Todo es una burla. Te habla serio, oye, todo es chiste, todo es burla, todo es burlarse. Eso es una persona que es un burlón, un letz. O sea, los burlones, dice Rav Chaim Kanievski, no son tan inteligentes. ¿Por qué? Porque una persona que se burla, dice, es un siman mubhak lishtut. Es una señal muy grande que es un tonto esa persona que se burla. ¿Por qué se burla? Porque él se cree el muy presumido, que él puede estarse burlando de todo el que se le presenta o se le pone enfrente. Se cree el muy alto, él se puede estar burlando de todos. Y eso es, no se está dando cuenta que esa es su debilidad más grande. Todo el mundo lo ve un arrogante, lo ve un tonto a esa persona. Y él, sin darse cuenta, piensa que está sobresaliendo, mas todas las personas lo están viendo de menos. Como dice el Rambam, como patán, exacto. Como dice el Rambam en el Ajot Tumat Zarat, en el Perek 16:10, mire cómo empiezan aquellos burlones. Dice, primer paso, se empiezan a burlar de sus javerim. ¿Qué son javerim? De sus amigos. Primero cotorreas, confiancitas, me empiezo a burlar de ti, esto, el otro, y uno dice hasta ahí llegaría. Luego el Yetzer Hará lo sigue jalando, como dice el Gaón de Vilna, que cuando una persona hace un pecado, una verá provoca otra verá. ¿Por qué? ¿Por qué necesariamente si una persona hizo un pecado, lo va a jalar a hacer otra verá, otro pecado? ¿Por qué? Hizo uno, ya uno. Porque eso lo va a jalar, inducir a hacer otro pecado. Dice, cuando una persona hace un pecado, dice, lo viste de un espíritu de impureza, que eso lo está, ¿cómo se dice? Lo está provocando y no lo deja quieto hasta que no haga el otro pecado. Y dice, entre más grande es el pecado, más es esta fuerza negativa que lo quiere inducir a hacer un pecado más fuerte. Y dice, de los peores son los burlones. Primero empieza a burlarse de sus amigos y, como dijimos, esta fuerza negativa lo hace luego que se empiece a burlar de la gente mayor. Ya no fueron ahora los amigos, hoy ya la gente grande, los tíos o gente mayor que él se empieza a burlar. Sigue, la verá sigue provocando otra verá. Dice, se empieza a burlar ahora de sus maestros y de sus padres. Miren hasta donde puede llegar una persona burlona. Ahora de sus padres, ya los que dice la Torah, respetarás a tu padre y a tu madre, ya hasta él, de sus padres se burla. Después de ahí, se empieza a burlar de las mitzvot. La Torah, esos rabinos, estas mitzvot, ¿quién dijo que es así? Ya se empieza de todo a hacer una burla, ya no le agarra seriedad a lo que debe de tomarlo con seriedad. Y finalmente, Bar Minan, Rahaman al-Islam, se empieza a burlar hasta de Akadosh Baruj Hu. Bar Minan, hasta dónde puede llegar lo que es las burlas. Entonces, una persona tiene que saber poner freno, no es bueno. No estamos diciendo que una persona no tiene que ser carismático, a veces un chistecito, algo que te alegre el corazón, no. Todo lo que es letzanut es algo importante, lo devalúas, lo haces todo es burla, todo, como dijimos, no tomas las cosas con seriedad. Dice el Shir HaShirim Rabbah sobre el pasuk, Lereach se maneja tobim, ¿no decimos en Shir HaShirim? Lereach se maneja tobim. Todos se lo saben ese, ¿no? No hay que hacer burla, ¿no?
¿Qué dice ahí? Miren lo que dice acá. Está impresionante este Shir Hashirim. Nichnas lalev davar sheletzanut. Cuando entra al corazón cualquier cosa de burla. Yatzá kenegdo davar shel Torah. Toda la Torah que tenías, digamos, entra una burla dentro de ti, a tu corazón, la Torah que tenías salió. Dice, ¿a qué se compara? Tienes un utensilio lleno de aceite, al tope, está lleno de aceite. ¿Qué pasa si tú arrojas una gotita de agua? Se sale una gota de aceite. Quiere decir, ¿por qué? Porque tomó su lugar. En el corazón no pueden estar las dos cosas. Si entra una cosa de burla, está saliendo algo de Torah de tu corazón. Qué triste es, una persona estudió, empieza a burlarse de todo lo que estudió, se quedó vacía esta persona. Qué lástima. Dice el Gaón de Vilna, ¿cuál es el castigo de aquella persona burlona? ¿Cuál es el castigo? Dice el pasuk, impresionante, dice, Imleletzim huyalitz. Explica el Gaón de Vilna, Imleletzim, si esta persona se empieza a juntar con letzim, con gente burlona. Luego hay grupos de gente que están puro burlarse uno de otro, de otras personas, puros burlas. Imle letzim, si esta persona se sienta con este tipo de gente, empiezan a hacer burlas, hu yalitz, su castigo va a ser que de él mismo luego se van a burlar. Eso es una vuelta, que es la rueda de la fortuna. Tú hoy te burlaste, Barminan, día de mañana se van a burlar también de la persona. ¿Y cómo termina el pasuk? Qué precioso. Vela anavim y tenhen. Pero las personas humildes, ¿qué son humildes? Dice ahí, que shomim herpatam, escuchan sus vergüenzas, se burlan de ellos y se quedan callados. Y no más eso, ellos siempre son personas que honran a los demás. A Kadosh Baruj Hu y tenhen, les va a dar gracia. Todo el mundo los ama, los va a amar a esas personas. No se meten con nadie, no se burlan de nadie. Es lógico, como dice, es de un mejubal a mejabe etaberiot, que es la persona honorable, el que honra a los demás. Si tú eres siempre, respetas todo, no hay burlas, no nada, la gente también te va a honrar a ti. Y miren lo que dice, algo tremendo, dice, lechanut ajat, lechanut ajat, ¿qué es lechanut ajat? Una burla, una. Doje meato jajot, puede empujar, Barminan, 100 reproches. ¿Qué quiere decir? Explica el Mesilat Yesharim un Mashal. ¿Qué pasa? Una persona tiene un escudo. Un escudo lo unge de aceite. Todo está lleno de aceite. Le echan flechas. Todas las flechas que caen en el escudo, ¿qué pasa? Se resbalan. Dice, lo mismo así es el lechanut. Una persona es burlona de todo lo ve de menos, todo lo desprecia, todo empieza a hacer burla de todo lo que le entra, aún 100 reproches, ¿sí? Hablaron los jajamim, 100 veces, todo está saliendo, no entra nada, como dijimos, no entra, ¿por qué? Porque de todo no hay seriedad, como dijo Raúl, no hay seriedad. Imagínate, vamos de repente a una clase, ¿no? El jajam habló impresionante, todo el mundo, wow, se inspiró, todos estamos, sí, ya vamos a cambiar. Llega uno y dice, oye, la verdad este jajam habló muy fuerte, está puro espantar a las personas. Ya, en un segundo, todo lo echó para abajo. Todo ese palut, todas esas ganas que tenía la gente, la inspiración que tenían de cambiar, en un segundo todo se pierde. Entonces, qué importante es cuidarse mucho de esto, de no estarse burlando de las personas. Es un gusto saludarlos, es un gusto ver a tantos amigos, gente tan preciosa y por supuesto saludar a todos los que nos ven en las redes sociales. Muchas veces nos dicen que contestemos los mensajes, pero nos dedicamos a estudiar Torah, entonces se complica muchas veces meterse a contestar mensajes y meternos a tantas redes sociales, pero es un gusto compartir con ustedes la sagrada Torah y de terror. Por eso el rabino Abu Chunana, el más grande de México, decidimos dar esta clase de lo que son las burlas. Y hay que saber algo tremendo. Mucha gente puede decir, yo tengo mucha Torah, yo hago muy buenas obras, a mí Dios me ama.
Dice la Torá, Pirkei Avot 3:15, Kol hamalvim penei javero harabim, af al pi sheyesh beyado Torah u'maasim tovim en lo chelek la'olam haba. Una persona que tenga mucha Torá y haga obras buenas, si avergüenza a las personas en público, pierde su porción del mundo venidero. Porque estás matando a las personas. ¿Cómo Dios te va a dar vida eterna cuando estás quitándole la vida a las personas de este mundo? Lo estás matando. Nunca escuchó la expresión, tierra, trágame. La gente se quiere morir cuando las avergüenzas. Tú lo estás matando en vida y quieres que Dios te dé eternidad. Dice la Torá, que sepas que no. El Rab Pérez dice, ¿por qué tan grande? Pierden su olam habá los que avergüenzan al otro en público. Le estás restando a las personas. Todas las personas están hechas a imagen y semejanza de Dios. Tienes que respetarlas. Si no estás respetando a las personas, le estás faltando al respeto a su creador, que es Dios. No se le puede faltar al respeto, Berminan. Y una cosa tremenda que mucha gente no sabe. Dice el Panim Yafot, en nombre del Hazal, otro a Torah, Kol hamalvim penei javero, she'u notel mimenu hatav. Dice que sepas. Una persona que avergüenza al otro en público, ¿qué pasa con él? El avergonzado le pasa sus pecados al que lo avergüenza. Una persona que lo avergüenza tiene pecados, se los pasa a la persona que avergonzó. Y sabemos que en Isurim Belojet, la persona cuando le llegan sufrimientos cuando tiene pecados, porque Dios es justo. Al final de cuentas, esta persona avergonzó a otro en público. Esta persona, los pecados del hombre avergonzado se le pasan a él y empiezan los sufrimientos tremendos. Y dice algo tremendo. Que sepas, el castigo que iba a tener la persona avergonzada, se le pasa ese castigo al que lo avergüenza. Le traspasó. Está escrito en el Panim Yafot, en el Otzrot Torah. Entonces hay que saber. ¿Y qué tiene uno que hacer la persona si lo avergüenzan? Dice, Amezalzel bejavero beushotek negdo, lokeach kol mitzvotav. Si una persona lo avergüenzan, ¿qué tiene que hacer? Que se quede callado. No es un sinónimo de que es débil, es un sinónimo de que es fuerte. ¿Quién es fuerte? El que controla sus pasiones. Esa persona que se queda callado adquiere las... Dice, lo que has kol mitzvotav. Todas sus obras buenas las adquiere esta persona. También. Por eso, claro. Por supuesto. El que se queda callado, obviamente, el que pida lo que hace Ibaraj, se le borran todos los pecados a él, se los traspasó a la otra persona. Y dice algo tremendo. Después de 120 años van a decir, ve las obras buenas que tuviste tú. Dice, no, yo no hice estas obras buenas. Dice, te las traspasaron. La persona que te avergonzó y te quedas callado, te las traspasó. Qué importante es quedarse callado y no unirse con esta clase de gente. Y dice Baba Metzia 58b, Kole a Yordin la Geinam, Olim. Los que van al Geinam suben. Muchas personas tienen que pasar después de 120 años por el Geinam, que es una tintorería donde se desmanchan los errores que cometió la persona. Dice, Hutz Mishelosha. 3 no suben. Se quedan en el Geinam. ¿Cuáles son estas personas? 1, Amalvim Penei Javero Barabim. El que avergüenza a las personas en público. Hay Geinam. Hay un sufrimiento después de este mundo tremendo. Y no nada más eso, dice, no sale del Geinam. Obviamente, lo hemos dicho en miles de clases. Una persona que avergonzó en otro público, ¿qué tiene que hacer, Isidoro? Teshuvá. ¿Y qué Teshuvá tiene que hacer? Si es en público, yo se lo dije a una persona cuando vi lo que estaba pasando en Cuernavaca, se lo dije. De que tú avergonzaste a tantas personas, hoy tienes que ir con todos los que escucharon y decir que te equivocaste, que fue un chistecito y pedir perdón. A ver qué puedes hacer en público. Porque a él le hiciste un daño tremendo a la persona. Ahora en público le pides perdón. Teshuvá, todo lo borra. Pero en este caso es bastante delicado. Señores, hay que saber. Con Dios no hay juegos. Cuando hemos visto un mundo donde hay ciertos sufrimientos, ¿quién nos manda? ¿Solitos ciertos sufrimientos? Absolutamente, Paolo. Hay un Dios que maneja el mundo.
Pero una cosa tienen que saber, Kijol de Rahab Mishpat, hay justicia. Todo lo que pasa es justicia. Muchas veces lo entendemos, muchas veces no lo llegamos a entender. Por eso dice la Torah, que sepas que lo que te pasa es justicia. Analiza tu vida. Analiza, y el Pashpesh me pasaba, analiza por qué te pasan las cosas. No es gratuito. Hashem tiene que saber. Cuando decimos Atzur también, Paolo, es una tranquilidad para ti. No creas que el mundo se maneja al dedazo. Hay un director, Kijol de Rahab Mishpat. Hay justicia divina. Entonces te dice la Torah, estudia Torah. Porque cuando vas a estudiar Torah, vas a hacer teshuvah, te vas a arrepentir de tantos errores. Y si ya te arrepentiste, Dios lo que quiere es que seas buena persona, no mala persona. No que lastimes a la gente. Cuando tú llegas y te arrepientes y ya no lastimas a la gente y la tratas bien a la gente, al revés, la dignificas, la haces grande, no nada más no la avergüenzas, la elevas, eres un precioso, eres un amor, eres un príncipe, te amo. Esa persona al final de cuentas, todo lo que dijimos va a ser al revés, va a recibir un Mishtet Amid, que sea feliz en este mundo y más feliz en el mundo venidero. Escuché un maasé que había un muchacho que cuando era pequeño lo molestaban, le hacían bullying, todo el tiempo lo molestaban. Y Bar Minan, ¿dónde terminó este muchacho? En un hospital psiquiátrico. Bar Minan. No, en un hospital psiquiátrico. Nunca se casó, nunca nada, se le complicó la vida. Después de muchos años, uno de sus amigos, que ya era mayor de edad, se enteró que la situación que estaba, y él era de los que lo molestaban y todo. Entonces se dirigió a él, lo buscó, llegó con él para pedirle perdón, porque él había escuchado que es muy grave lo que hizo. Fue con él, llegó con él, le dijo, te quiero pedir perdón, sé que me equivoqué. Le dijo, no te perdono, de ninguna manera, no te perdono todo el daño que me hiciste. Dijo, por favor, bueno, ¿ahora qué puedo hacer? Después de tanta insistir y insistir, le dijo, la única manera que te perdono es que me pidas perdón frente a todos los amigos que estaban en la clase. Eran 20 amigos, pero el problema es después de 20 años, uno estaba en Brasil, otro estaba en Europa, el otro no sé dónde. A ver, ¿cómo va ahorita a reunir a todos? Unos ya ni sabía dónde estaban. Dijo, es la única manera que te voy a perdonar, hasta que los reúnas y me pidas perdón frente a ellos. Agarró él, buscó y averiguó cada uno dónde está, este amigo, el otro. Gracias a Dios pudo contactar con todos. Pero el problema era que ahora tenía que pedirle perdón frente a todos. Eran 20 amigos, cada uno había que traerlo, pagarle su boleto de avión para traerlo. Uno de Argentina, otro de Brasil, otro de Europa. A ver, a todos pagarle el boleto. Llegó a una suma de $25,000 tenía que él pagar para poderle reunir a todos y pedirle perdón. Entonces no sabía qué hacer él, se dirigió al Rab Moshe Feinstein, famoso Rab Moshe Feinstein, le dijo así está la cosa. Me cuesta $25,000 reunir a todos y para pedirle perdón. ¿Lo tengo que hacer? ¿Estoy obligado a hacerlo o no estoy obligado a hacerlo? ¿Qué le contestó Rab Moshe Feinstein? Estás obligado a hacerlo. Así como tú pagarías cualquier cosa, estás en una situación que necesitas pagar una operación, cualquier otra cosa, ¿pagaría uno? Pagaría uno. Lo que te pidan, pagaría uno. Para quedar bien, lo mismo tú tienes que hacer. Tienes que pagar. Entonces, mejor una persona, antes de tener que llegar a este tipo de situaciones, ahora de avergonzarse y reunir a todos, mejor que piense la persona antes de hacer cualquier cosa. Dice el Teilim, el primer Mizmor del Teilim, David Amelech, ¿cómo dice? Ashrei Aish, Asher lo halach ba'atzat reshaim. Bienaventurada la persona que no se encaminó en el consejo de los malvados. Udere Hataim lo amad, y no se paró en el camino de los pecadores. Moshav letzim lo yashab, y en los grupos de gente burlona no se sentó. Dicen los Jajamim algo increíble. Primero dice, bienaventurado que no fue. Luego dice, no se paró. Y luego dice que no se sentó. ¿Para qué dicen este orden?
para decirnos una cosa, que si una persona dice, voy a ir, nomás voy a pasar por ahí, voy, pero no me voy a quedar ahí, no me voy a quedar parado, nomás paso por ahí, voy ahí, ya, no pasa nada. Finalmente te vas a quedar parado también, ya está bueno, está muy buenas las burlas, te vas a quedar parado. Y si finalmente que te quedas parado, sofó leshev, ya estás parado, ahorita está muy bueno, ahorita ya te vas a sentar. Así es el derech, así funciona el Yetzer Hara. Un día primero te dice, no pasa nada, camina, luego ya te dice, quédate, y luego ya siéntate. Ya es de estas personas Barminan que se burlan de sus compañeros. Como dice la Gemara en Sotá 42a, Amar Rabir Miabarabá, Arba Kitot Enan Mekabelot Pene Shejina. Hay 4 clases de pecadores, grupos, Kat. Son grupos de pecadores que no van a tener el privilegio de gozar de la Shejina, de la presencia divina de Boreolam. Aún dice el Yad Ramá, aunque sea que estudiaron Torah, hicieron Maasim Tovim, van a tener Olam, van a estar ahí, no van a poder gozar de la presencia divina de Boreolam. ¿Quiénes son estos grupos? El primero, Kat Letzin, este grupo de personas burlonas. Por eso no seas de esas personas que te sientes con esa gente y te burles de los demás. ¿Qué se refiere a este tipo de cat, estas clases, estos grupos? ¿Quién entra en este grupo? ¿Quién entra en este grupo? Una persona una vez se burló de alguien. ¿Ya entra en esta clase? ¿Qué dices? ¿Por una sola vez? Dice Rav Chaim Kanevsky, no. Shemitnaeg tamid bedavarze. Una persona que se acostumbra. Ya es su hobby, ya él la disfruta. Vamos a sentarnos, vamos a empezar a burlarnos de este y del otro. A eso se dedica, es su profesión. Ya entra en este grupo de burlones que no van a tener el zehut de ver la Shejina. El segundo grupo es el grupo de los aduladores, Hanefim. Los aduladores, aquellas personas que hacen barbas a los demás. El tercero, Kachakranim, este grupo de mentirosos. Dice el pasuk, Dober Shekarim lo con le negue de nada. Dice acá el Baruj Hu, las personas mentirosas no los puedo ver, que no se me pongan enfrente. Dios odia las mentiras. Y el cuarto grupo, Kad Mesapre Lashon Hara. Todas las personas que es de los grupos, yo les llamo de los lashonareros, ¿no? Dicen, lashonareros, se dedican todo el tiempo a buscar los defectos del otro y hablar mal del otro. Pero como dijimos, no somos ángeles, se nos puede escapar a veces un lashon hara, ojalá y no. Pero si se nos escapa, una vez no entramos en este grupo. Para entrar en estos grupos, tiene que ser que siempre, ya es una persona que está acostumbrada, lo disfruta, habla sin frenos, esa persona Barminan no va a tener el zehut de tener goce del resplandor divino de Boreolam. Perverso, claro. Una persona tenía muchos sufrimientos en su vida, constantes sufrimientos. Una persona inteligente cuando tiene sufrimientos, ¿qué tiene que hacer? Ir con un sabio para que le diga qué me está pasando. Llegó esa persona, fue con un sabio. Le dijo el sabio, ¿qué has hecho malo en la vida? Porque hay un juez justo. ¿Qué has hecho en tu vida? Nada. Estoy casado, tengo mis hijos, tengo mi vida, trabajo. Analiza tu vida, ¿qué has hecho? ¿A quién has lastimado? ¿Qué ha pasado con tu vida? Dice, yo cuando era jovencito me burlaba mucho de un niño en la escuela. Era un niñito que su físico parecía un borrachito. Y le decíamos, ¿qué pasó, mi borrachín? Y cada vez que yo lo veía, le hacía así. Y él caminaba con las manos para atrás, corría, y todos nos reíamos, ¡échale, borrachín! ¡Échale, mi borrachín! Y todo el mundo se reía de él. Y este hombre era el esberril de todos, y sufría mucho este hombre. A nivel de que que le decían el borracho, sufrió mucho. Sus defensas eran muy bajas. Le está contando esta persona a su rabino de que él lo molestaba mucho, y por las defensas tan bajas, tanto lastimar a esta persona, le dio la enfermedad incurable que todos lo aleno, la conocemos y nadie la desea, más que en Rashaim Gemurim.
Y esta persona, ese que le decían el borrachito, falleció. Y esa persona que se la pasaba molestando al borrachito, de un sufrimiento en otro, no acababa un sufrimiento, llegaba otro. Se doblegó con el rabino, y después de que el rabino escuchó tanto lastimar a este hombre, a este muchachito que le decían del borracho, le dijo: tu situación está difícil. Pues ya pasaron 20 años, ajá. Tu situación está difícil. Se murió, ese muchachito se murió, le dio la enfermedad, le dio cáncer, y al final de cuentas, el rabino le dijo: es delicada tu situación. Dice: tienes que ir con 10 personas al cementerio a Bet Haim y tienes que pedirle perdón, porque le hicieron mucho daño, le bajaron las defensas, tanto bullying lo acabaron. Dice la Torah en Masejet Avodat Zarah 18b, ¿perdón? Es muy inmunológico, Dice la Gemara, Avodat Zarah 18b, Shetejilatay Isurin Besofá Kelaya. Que sepas, dice la Torah, al burlón Dios al principio le manda sufrimientos y después que le manda, exterminio. Primero lo hace sufrir y luego lo destruye. Dice: Dios es justo. Esta persona que se burla de los demás no respeta a Dios, no respeta los sufrimientos del otro. Dios le manda sufrimientos como le hizo sufrir a la otra persona, para que pueda después respetar a Dios. Tú no respetaste a Dios, tú causaste sufrimientos, ahora Dios le causa sufrimientos a él para que respete a Dios. Dice dos, algo increíble, dice el Baral. Dice: de la misma manera que él se burla de las personas por cosas insignificantes y sin sentido, ahora él va a ser una persona insignificante y sin sentido en la vida. Repito, así como él se burlaba de las personas por cosas insignificantes y sin sentido, de cualquier cosa se burlan. Tiene un lunar que parece María Félix. De la misma manera, esta persona, Hashem lo va a acabar con una vida insignificante y sin sentido. Y el Marsha dice algo tremendo. Existen burlones que se burlan de los pobres y de las gentes que tienen ciertos defectos. Sí, que se ven defectos físicos. Mira la nariz aguileña, parece tucán. Mira este pelón. Mira, este parece una familia de ballenitas. Dice la Torah: aquel que se burla de los pobres y de los que tienen defectos, Sofó Sheachem Validekach. Al finalmente a él le va a pasar así. Ese se burla de los pobres, va a quedarse pobre. Ese se burla de los pelones, se va a quedar pelón. Yo tengo una persona, bueno, muchas veces lo vi esto, que decían: ¿qué panza tienes, papi? ¿Parece panza de pulquero o qué? ¿Ve qué panza tienes? Aquellas personas se hicieron obesos, desmedidos. Es Gemara, con la Gemara no hay juegos. Al final de cuentas, esta persona, mira que negrita. Sí. No hay que saber que las burlas duelen. Hay que saber que las burlas duelen, el bullying duele. Sí. Yo les voy a platicar una cosa que me pasaba a mí. Yo a los 12 años estaba en la escuela y era de poco pelo. Pero Hashem, aquí estamos conservados y preciosos. Me llegaban compañeritos y me cantaban a mí. Tú, amigo, tú, pobre calvo. Tu amigo, tú, pobre calvo. Créanmelo, sí me dolía, aunque era de buena autoestima, yo me dolía. A todos nos duele. Créanme que los que me cantaron, todos están calvos. Hoy son rodillas. Tienen cabeza de rodillas, totalmente pelochas. Está escrito en la Torah. Y dice una cosa, Masejet PA 8 y 9, dice algo tremendo. Tú no les deseabas nada. Nada. Cuando los veo, a mí me veían, hey, me decía alguien: oye, no te vayas a poner abajo de los focos, porque se ve ahí, se te ven las ideas. Y yo cuando los veía después a ellos peludos, que les decía: ¡pelón! Ni una palabra. Yo no voy a caer en el mismo error que ayer en ellos. Y tampoco, dice aquí mi esposa con alegría en mi corazón, no, Bernina, yo no me alegro que la gente sufra.
Yo me entristezco que la gente sufra. Yo no quiero ver gente sufriendo. Quiero ver gente feliz. Todos son mis hermanos. ¿Por qué quiero que sufran? No, de ninguna manera. Dice aquí Masejet Peah 8 y 9. Dice que sepas una cosa. Si una persona... Es tremendo esto. Si una persona se burla de los ciegos y él se hace como ciego, hace así. O de los cojos, ya es así. Camina así. Dice la Torah. Enomet me asigna a Chiaboli de Kaj. No se va a morir hasta que no sea cojo, ciego o cualquier otro adjetivo que molestó a las personas. Pues oye, yo vi que hay un cojo, molestó al cojo, no fue cojo. Sí, dice la Torah, muchas veces va a caminar como cojo, ya no va a poder caminar bien. O ciego, está ciego, ya no va a ver bien. Lo ha venido la región. Entonces hay que saber. Dice la Torah, algo tremendo. Dice aquella persona que pide tzedakah, fingiendo, engañando a las personas, dice no se va a morir hasta que de verdad necesite tzedakah. El que pide caridad engañando, no se va a morir hasta que de verdad necesite la caridad. Lo hagan. Y luego una cosa nada más para terminar esta idea. Baba Batra 98a nos dice algo tremendo. Uno puede pensar, oye, estos que se burlan de las personas están muy contentos y todo el mundo los quiere, son muy chistosos. Yo conozco a algunos comediantes en la televisión que hasta a Dios le faltaron al respeto en público. Yo lo vi, un programa que hasta Dios, todo el público se quedó callado. Le faltó al respeto a un comediante en público a Dios. No quiero decir quién, no quiero hablar. Pero todo el público que estaba ahí se quedó molesto. Entonces, los que se burlan no caen en gracia. Ve lo que dice acá. Kol anashim sonim oto. Todos los hombres lo odian a él. Afilu ishto uvanavu mishpachto. Inclusive su esposa, sus hijos y sus familiares. Todo el mundo lo odia. Vean lo que dice. Es algo muy tremendo. Dice... algo tremendo. Hasta que se hace repugnante para sí mismo. Se hace repugnante. Ad shenimasim alav hayav. Se hace a sí mismo su vida repugnante. Ya él mismo se repudia. Todos lo repudian y él se repudia. Y vean lo que dice acá. Dice, Ba'afilu amarim lo panim sehuvot sonim oto belivam. Todo el mundo lo odia. Y aunque hay gente que lo saluda, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? Oye, qué buen chiste te echaste. También lo odia. También lo odia. En su corazón, ¿no? En su corazón también lo odia. Entonces hay que saber. El burlón no es querido por nadie. Acaba siendo odiado por todos, incluyendo a su esposa, a sus hijos y a sus familiares y al mundo entero. Y al revés. Vean qué bonito. Mishehavev kol adam. Dice aquella persona que ama a todas las personas, las respeta, estira buena onda. Dice, Ve'one bederech kavod ugnimus. Dice, esta persona a todos les contesta de manera bonita, honorable y con educación. Dice, Akol abimoto. Todo el mundo lo va a amar a él. Mjadevimoto. Todo el mundo lo va a honrar. Dice, que sepas. El que honra a las personas se llama honorable. Ezeu mejubal mjave de taberiot. ¿Sabes qué es honorable? El que honra a los demás. No te sientas el chistosito burlándote de otros. Les caes mal. No hay que ser sangrones. Hay que ser agradables. Hay que honrar, respetar a las personas. Dice, y todos te van a amar. ¿Quién no va a amar a una persona que te saluda bonito, que se dirige contigo bonito? Nada más que hay mucha gente que quiere llamar la atención siendo burlón y cae. Cae. Ay. Y yo lo quiero mucho ese burlón, ¿eh? Lo quiero mucho. Pero lejos de mi vida. Contó un rabbi en Estados Unidos un masé tremendo. Dice que había un niño pequeño. Todos los amigos jugaban básquetbol. Y él también le gustaba. Pero ustedes conocen, hay algunos jóvenes que son así muy apasionados a cierto deporte. Se ponían sus, ¿cómo se llaman?
las de las manos, ¿cómo se llaman estas? ¿Muñequeras? Muñequeras. Se ponía sus lentes, se llevaba todo así, su balón, así muy apasionado al básquetbol. El único problema, ¿saben cuál era? Que era muy chaparrito. Entonces no llegaban las bolas, no la llegaba. Entonces, por más que quería entrar a la cancha y jugar y pasarla bien, le hacían el feíto. Todo el tiempo decían, no lo escojan, esto, y se burlaban de él. Pasaron los años, fíjense lo que pasó. Después de muchos años, estos que se burlaban de él, de repente lo vieron, medía 2 metros. ¿Cómo? 2 metros creció. 2 metros ya medía. Y le preguntaron, uno de los que se burlaron de él, le preguntaron, dime algo, ¿qué tal te fue después? ¿Seguiste jugando? Me imagino que te hiciste con esa altura basquetbolista profesional. Les contestó, créemelo, que desde esa vez que se burlaron de mí, nunca más volví a tocar un balón. O sea, le entró, por más alto y podía, tanto se burlaron de él, de esto, que no jugaba bien, que no la llega, nunca más en su vida volvió a tocar un balón. O sea, no superó esa burla. No lo superó. Cuánto hay que cuidarnos mucho de no avergonzar. Leí un cuento de Rav Moshe Feinstein, el famoso Rav Moshe Feinstein. Dice que cuando él era niño, era muy inteligente. Su padre, Rav David Feinstein, le enseñó todo el Tanaj, ¿no? Todo el Tanaj, Torah, Nevim y Ketuvim, el Humash, todos los profetas, todo lo que es la Torah escrita. Era profesional. Su papá le enseñó a Rav Moshe Feinstein. Él sabía todo de memoria. Tan inteligente que fue que lo subieron de nivel ya a una clase que ya estaban enseñando Gemara, tratados talmúdicos. Aunque él era más chico, pero subió, era muy inteligente. Cuando llega el maestro, les muestra una Gemara, ¿sí? Un tratado talmúdico, les muestra una palabra que decía Itmar. Itmar quiere decir en arameo, dice en la Gemara. Les enseña así, ¿qué quiere decir? Sin decirles qué es, ¿qué quiere decir esta palabra? Luego, Rav Moshe Feinstein disparó y dijo, es Itamar, el hijo de Aarón. Se escribe igual, Itmar y Itamar. Itamar era hijo de Aarón. Él como sabía Torah, sabía Humash, luego es lo que sabía y contestó, es Itamar, el hijo de Aarón. Se equivocó, en verdad en la Gemara no era eso, era otra cosa. Pero los compañeros que estaban ahí se burlaron de él. Ay, ese Itamar, ¿cómo está diciendo eso? No sabe nada. Esto se burlaron de él. Entonces cuenta Rav Moshe Feinstein que de ese maaseh aprendió de nunca burlarse de una persona. Dijo, nunca en mi vida yo me voy a burlar de nadie. Así recibió sobre él una kapalá, un recibimiento, nunca me voy a burlar de nadie. Tan mal se sintió Rav Moshe Feinstein que se burlaron de él, que recibió sobre él nunca que se va a burlar de nadie. Así fue, sabemos, Rav Moshe Feinstein toda la vida se cuidó mucho. Y para terminar, mi querida esposa me platicó que había un muchacho en la escuela que era un poquito amanerado. Pero le puede pasar a muchas personas que son un poquito amanerado. ¿Qué es eso? Un poquito amanerado es que tenía tintes de mujer, pero era hombre, y no nada más era hombre y tenía una novia, y muchos hombres que son amanerados se casan y salen adelante en la vida. Y él caminaba normal, un poquito amanerado, tenía una novia, se iba a casar con ella, y toda la gente le decía, ¿qué pasa? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Tu bolsita está preciosa? ¿Qué? Dice, esta persona, tanto lo molestaron a esa persona, que llegó esta persona, día y noche, todos los días, ¿cómo estás? Esta persona, que era una persona normal, amanerado, al final de cuentas, tanto que se le lastimó, esta persona terminó casado con un hombre. Con un hombre. Y se acercó con mi esposa y dijo, he sufrido mucho en mi vida. Yo quería hacer una familia. Yo quería tener hijos. Quería ser un ejemplo para mis padres. Le contó a mi esposa, me hicieron mucho daño. Me lastimaron mucho. Dice, me lastimaron mucho. Me lastimaron mucho.
Por eso hay que tener mucho cuidado. Por eso que dice la Torah, el que avergüenza a una persona en pública pierde la parte, su vida en el mundo venidero, porque le destruye la vida a la persona. Vamos a terminar con el pasaje de Kiddushin 81a, que había un gaón que se llamaba Rabbi Meir. Rabbi Meir dice, Ava mitlotzetz de obre avera, se burlaba de los que pecaban con mujeres. Él decía eso es muy fuerte, eso no es, ¿cómo pueden caer? ¿Cómo pueden caer con mujeres? Dice, en eso que él se burló, del cielo le dijeron al Satán, el que induce al mal, el instinto del mal, el Yetzer Hara, al Satán, le dijeron, ahora pruébalo. Y el Satán lo probó. ¿Qué hizo? El Satán se apareció disfrazado ¿de quién? De una mujer preciosa al otro lado del río. Y él cuando vio a la mujer preciosa al otro lado del río, ¿qué hizo? Dice, no había un barquito, no había nada. Él con una cuerda se ayudó para pegar un río grande y empezó a nadar. Y empezó a nadar, iba por la mujer. Y en ese entonces, en el cielo le dijeron, no te metas con Rabbi Meir y su Torah. Dice, Izdaru de Rabbi Meir le Torató, cuidado, no te metas con ese hombre. Dice, le dijo el Satán a Rabbi Meir, si no es porque te cuidaron del cielo, porque eres un gigante, eres un grande de la Torah, dice, hubiera acabado con tu vida. Dice, y nada más eso, y hubiera hecho que no valgas ni 2 pesos. ¿No conocen ustedes personas que en un pecado todo el prestigio que tiene se fue a la basura? En un pecado, toda la vida fue honorable, un pecado a la basura se fue. Entonces vemos que Rabbi Meir se burlaba de los que pecaban, automáticamente lo probaron del cielo y dijeron, sí, vamos a ver qué tan fuerte es este hombre, y cayó. Y lo mismo pasó con Rabbi Akiva, dice, también mitlotzetz, de los que pecaban, se burlaba. Dice, sí, se burla. Se apareció el Satán vestido de una preciosa mujer a lo alto de una palmera. Él empezó y se aferró a la palmera y se empezó a subir para encontrarse con ella. En ese momento, el Satán le dijo a Rabbi Akiva, le dice, tienes que saber que si no es porque en el cielo me dijeron que no me meta contigo, hubiera hecho que caigas. Y hubiera hecho que no valgas ni 2 pesos. Pues hay que saber, uno que se mete con las personas del cielo, dicen así, ahora pruébalo. Ahí va la prueba para ti ahora. Por eso no hay que meterse con las personas. Y para terminar nada más, una cosa bonita. ¿Qué tenemos que hacer con las personas que ellos a sí mismos dan a que los buleen? ¿No conocen ustedes personas que ellos provocan que los buleen? Hay gente que provocan en su forma de vestir, de hablar, de actuar, de contestar, de preguntar. Yo le quiero pedir a mi querido Jajam Abud que me diga el maasé de Reb Pereda, donde vamos a ver cómo se le hace, cómo te tienes que conducir ante una persona que dan ganas de bulear. Dice la Gemara en Eruvin 54b, había un Jajam, se llamaba Reb Pereda. Este Reb Pereda tenía un alumno. No dicen que hay alumnos, les llaman, tapados, no, así les dicen, que no entienden nada, por más que les explicas y otra vez. Este Reb Pereda era muy paciente. Tenía un alumno de esos que no captaba lo que le decían y le tenía mucha paciencia, le enseñaba 400 veces. ¿Sabes qué son 4? De uno con 2, 3, ya está. 400 veces, una paciencia, ¿no entendiste? Otra vez, no importa, repetía. ¿No entendiste? Otra vez. 400, o sea, imagínense, yo ya me hubiera de la verdad desgastado, ya. Con 3 ya, 400 veces en una ocasión, y así no una vez, cada vez. O sea, imagínense, una ocasión iba, vamos a decir, en la 200, ¿no? De repente llegó una persona, le dijo, oye, tengo un asunto de mitzvah, que me ayude, le dijo al jajam. En lo que está atendiendo esto, el joven se distrajo. Entonces Rabbi Pereda le terminó las otras 200 veces. Finalmente le dijo, ya quedó, ¿entendiste? Jajam, la verdad, como usted que vino, esa persona lo interrumpió, yo ya empecé a volar, ya no entendí nada. Le dijo, no te preocupes,
te voy a volver a enseñar otras 400. Shema, o sea, ya llevaba 400, otras 400, 800 veces le enseñó en total esa vez. Y al final Baruch Hashem entendió. Era muy, muy grande este Rabbi Pereda. Dice que salió una voz del Shamaim y le dijo así. Y nunca se enojó, es lo increíble. De ahí aprende la Gemara que una persona que enseña no debe de enojarse con sus alumnos. Entonces dice la Gemara que al final le dijo, salió una voz del Shamaim, le dijeron, ¿qué prefieres como recompensa? ¿Que te demos 400 años más de vida? 400, las 400 yo creo. 400 años más de vida o darte el mérito de tener mundo venidero tú y todas tus generaciones. Toda la generación. Toda la generación. ¿Qué prefieres? ¿La segunda? ¿Qué contestó él? Era muy, no era egoísta, todo para mí. Pensaba en los demás, dijo, quiero que a mí, a toda mi generación nos den Olam Haba. Finalmente les dijo a Kadosh Baruj Hu, Tenu lo zu bezu. Denle las dos cosas. Es la persona cuando es todo para acá, no le queda nada. Esta persona quiso desearle a los demás todo, le tocó todo. También vida y también Olam Haba, pero algo aprendemos de acá. Este Hidush me lo dijo Yosef, muy bonito. ¿Qué podemos aprender de acá? Que hay ciertas personas que se prestan. Uno que nunca entiende, por más que le entiendes, la gente puede llegar a todo, no entiendes, ya capta, ya que te entre. Uno se puede llegar a burlar de ellos. ¿Qué hacía Rabbi Pereda? En vez de burlarse de él, mejor lo guió. Le tuvo paciencia. No entiende, tiene una debilidad. Este muchacho necesita un poco más de atención. Lo supo orientar, lo supo guiar y al final salió ganando. Muchas veces nos sucede en ocasiones que vemos a alguien que se está burlando de él y esto, o se presta a que lo burlen, o se presta a que se burlen de él. En vez de burlarte, usa la cabeza, mejor ayúdale para que no se burlen de él. Si tú sabes de una persona, estás viendo que se está burlando por algo, mejor dale un consejo. Oye, mira, estoy viendo que se está burlando de ti por esta y esta cosa. Cambia tu manera de ser, cambia esto y ya. Ayúdalo, no seas tonto. En vez de Barminan adquirir Geinam, esa persona, como dijimos, es un gran pecado que no van a poder gozar de la presencia divina de Boreolam. Si tú lo ayudas, al revés, la recompensa tan grande que vas a recibir, como vimos Rabbi Pereda, 400 años, más él y toda su generación, Olam Haba. Para terminar, había un abogado muy famoso, que lidiaba con las personas y les decía a todos, ¡qué bonito peinado tienes, Jajam Natán, de 2 pisos, copete precioso! Y Jaime, te ves muy bien con el cubrebocas. ¡Ay, Jajam Tawil, qué tipazo! Descendiente de rabinos, Jajam Moshe, tú eres un grande, desde chiquito siempre has sido un tzadik. Raúl, no hombre, qué tipazo eres, qué camisita de cuadros. Miriam, oye, qué bonita está tu playera, siempre estás de buen humor con la sonrisa en la boca. Jajam Yosef, qué chistes cuentas, qué simpático eres. Jacob, no hombre, qué tipazo eres, trabajador, cómo ayudas a los pobres. Isidoro, qué humildad la tuya, qué lindo eres. Shelo, ¿sabes qué? Eres increíble, creo que vas a llegar a ser de los grandes jajamín. Qué inteligencia, puros 10 en las clases. La preciosa de la vida, uy, la preciosa de la vida. ¿Cuántos favores hace la preciosa de la vida? Sarita, Sara, qué bárbara, se duerme con mamá todas las noches y es muy buena. Ham Yeshua hizo bar mitzvah, no se equivocó una sola vez en la perashá. Este era un abogado que a todas las personas les decía cosas bonitas. Ham Dani, quiero que seas amigo de mi hijo. Esta era una persona, un abogado muy famoso, que a todas las personas les decía cosas bonitas. Y tienen que saber qué pasó. Todo el mundo lo amaba. Todo el mundo lo quería. Era la persona más querida de todas. Y de repente el que dijo, ¿y sabes qué? De hoy en adelante voy a decir la verdad. Voy a decir las verdades. Y empezó a acercarse con la gente que le decía, tú fulano, eres un sangrón. Me caes en la punta. Y tú sabes qué, Mengano, ese copetito que tienes parece cerdito con tu cola de cochino.
Y llegaba con otro. Esos tenis, seguramente tu abuelito te los heredó. ¿De qué tenis tienes todos viejos y horribles? No seas avaro. Pero el que dijo, yo tengo que decir la verdad. Voy a decir la verdad. Esa persona, al ser una persona la más querida de todas, se hizo la más odiada por todos. Y les tengo que decir una cosa a todos ustedes, hermanos lindos. Si quieres que te amen, alaba, respeta, ama, ama. Dice mi querido hijo, aunque mientas, no es mentir. Todo el mundo tiene magníficas cualidades. Yo cuando veo al basurero aquí en la esquina, ¿qué le digo? Que Dios lo bendiga, gracias a usted tenemos las calles limpias. ¿Es verdad o es mentira? Y otro que puede decirle, este basurero, mira, bendito sea, hombre. Lo amo, que hace su trabajo como lo hace. No, hay que saber que todos nosotros salgamos de esta clase alabando a las personas, viendo lo positivo de las personas, no viendo el punto negro de las personas. Cuando tú señalas a las personas con un dedo, 3 dedos te señalan a ti. Y se van luego a burlar de ti y no te van a querer. ¿Quieres que la gente te quiera? Quiere a la gente. ¿Quieres que la gente te odie? Habla mal y búrlate de la gente. Date, Señor Baraj, que seamos de los que estamos recibiendo la Shahina en este mundo, en el mundo venidero, que Hashem nos ame y que la gente nos ame. Amén. Preguntas. Por ejemplo, o sea, hay veces que, o sea, no hay que burlarse de la gente sin lastimar, pero por ejemplo, los chistes sí se valen, como mi chiste famoso, en las mañanas no hago nada y en las tardes descanso y el recambio es mi ayudante, pues eso sí se vale de repente, o sea, Sí, eso. pero sí, no chistes que hieras a las demás personas, pero chistes de la América y eso, pues sí se vale. Claro. Sí. Si tú sabes que una persona le va a la América, tengo un amigo que le va a la América, es una persona que es muy apasionada de la América, a niveles que puede llorar. Sí. Así es. Y tú te vas a empezar a burlar porque la América perdió, lo estás lastimando y te va a odiar. Entonces hay gente El que así sacerdote es. es más que todo, algo Lo importante. estás molestando. Despreciarlo. Claro. Con tus burlas. Él cree que si gana la América él es el campeón. Sí. Él así cree. Hazlo sentir así. Yo le digo a mis hijos cuando me hablan de fútbol, le digo, si ganó el Toluca o el América, ellos ganaron, tú no ganaste, tú vete a la cancha y tú ganas. Pero hay gente que se lo toma muy en pecho. Pero está mal hacer eso en ese tipo de situaciones. Si lo estás molestando, sí, si lo estás lastimando, Sí sí. se arde, mucha gente se arde. No les digas, no los molestes, te estás burlando de No hay que ellos. hacerlo. Claro que no. José, ¿se puede decir que, el que hace bullying está traspasando la misma de Berajá y de la Jaca Moja? 100%. Claro, 100%. Literal, ¿no? ¿Sí? ¿Tú desearías que a ti te hagan? No lo hagas. Lo que no te gusta que te hagan, no lo hagas. Normalmente esos errores los comete uno cuando está uno joven, ¿no? Cuando estás en la escuela es cuando más te burlas de los chavos. Totalmente. Me duele decirte, mi querido Ham Jacob, tú porque eres un sadik. Pero hay gente que siempre se queda en la edad de chavos. Hay gente después de 80 años y se la pasa viendo a una persona. Oye, parece que traes cachucha de tu abuelita. Que todo lo que hablan es molestar a la persona, burlarse de la persona. Como dijo Jajam, de cosas insignificantes buscan dónde atacar. No, hay gente que se quedó en su niñez, mi querido Ham Jacob. Se da más con los niños, pero hay gente que es niño, no simpático ni agradable todos los días de su vida. Pero son pecados de juventud, como dicen. La mayoría, porque me acuerdo que los que bulleaban eran los más populares. La gente se atacaba de la risa y tenían muchos amigos. Ay, Dios Eso mío. se veía a simple vista. Te quiero pedir un favor y a todos ustedes. Pero cae mal. Analiza, uno por uno, dijimos antes en la clase, cómo les fue a los que buleaban. Dice la Torah, van a tener sufrimientos y extermina al final de su vida. Lo digo a mi esposa. Son pecados de juventud. Si no hacen teshuva. Son broncas psicológicas. O sea, yo lo que pienso, que el que bulea es porque tiene algún problema psicológico y se hacen grupos. Yo lo veía, o sea, lo veíamos y eran populares. Y al final sí me acuerdo que cuando crecimos hubo perdones. Oye, perdóname por lo que te hice, cosas así. Pero eso ya fue después. No importa, no importa. El que hizo teshuva, qué precioso. En el transcurso de la secundaria y la primaria, las mujeres y los hombres, no nada más los que hacían bullying y se burlaban eran los más populares. Y se formaban grupos grandes
de amistad, y mientras más molestaban, se hacían grupos, más amigos tenían. Y eso duraba años. Y después vino el perdón y vino la teshuva. Pero yo pienso que esos problemas hoy en día se siguen dando en las escuelas. Sí. Muy fuerte eso. Sí. Lo que sí les quiero pedir de favor a todos, hablen con señores de 50 años, que analicen estos señores de 50 años cómo les fue a sus compañeritos que eran buleadores y cómo les fue a los buleados. Dios está con el perseguido, no con el perseguidor. Dios está con el humilde. Dios al humilde lo levanta hasta las cumbres, al prepotente lo baja hasta el piso. Sí, pero son niños, por ejemplo, de 12, 13. Si no hacen teshuvá, son niños crueles. Es más, inclusive hubo un escándalo en la escuela de cosas de que hasta accidentes de que casi le sacan un ojo. Antes de la cosas muy pandemia. fuertes, que se han rumorado muy fuerte. Por eso estamos En hablando muchas de eso. escuelas, no en una. Pero son errores no tanto de adultos, sino de niños. Tiene que ver con la educación. Son niños crueles, Sí. mi amor. Y el papá tiene que enseñar a que los hijos no sean crueles. Pero muchas veces son hijos de papás divorciados que no tienen guía. Así es. Sí, es verdad. Sí, mi querido Jaime. Yo, por ejemplo, pero hay otro tipo de gente que, por ejemplo, quiere caer bien y cae mal. O sea él quiere Es hacer lo que comentarios, digo, todos lo odian, lo que Lo dijimos. odian, Creen que está cayendo bien. Creo que esta vez lo odian, o sea, quiere caer bien, decir, o sea, dice un chiste como que ya ni aquí estoy, y la Sí, gente sí. en lugar de verlo, mira o sea, Patán. patán. Entonces esa gente cómo la catalogas, o sea, la gente que quiere caer bien, no, y la sangre es pesada, o sea, no se le da la... Hay una cosa de simpático, que cae bien, eso es bueno, es válido. Pero gente que se burla y Pero se la que burla de la quiere gente, denigrar a los demás. denigrar y despreciar, eso es lo que no es bueno. Humillar. Pero trata de caer bien. No es la manera de hacer para caer bien. ¿Deja de enseñar? Hazaku Baruch. Lo que ya Hananah Ben Akashá Omer, Hatzak